Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal del Botanero 123, donde analizamos y comparamos las mejores cartas y mazos del juego de South Park Phone Destroyer. Botaneros, hoy tenemos un video bastante especial y dedicado a mis botaneros de antaño. Para esos botaneros que les llama la atención este juego, pero no saben muy bien cómo se juega o cómo funciona esta aplicación. Pues bien, botaneros, de entrada déjenme decirles que si alguien ha jugado de casualidad Clash Royale, es exactamente lo mismo, nada más que un poco mejor nivelado, la verdad, a comparación de Clash Royale, que Dios mío, qué difícil es conseguir cartas. Pero bueno, en cuanto a los que no saben, pues básicamente la dinámica es algo sencilla. Es una batalla campal que consiste en ganar la batalla quien quite más teléfonos o más barras de vida pues al enemigo. Así de simple, así de sencillo. ¿Cómo le vamos a quitar las barras de vida a este enemigo? Pues mediante personajes, cartas que tú vas poniendo en el campo de batalla, y tienes todo un segmento para decidir dónde ponerlo. Ya más adelante hablaremos de eso. Y una barra de energía para que decidas a qué personajes poner. Una barra de 10 puntos. O de 10 barras de energía, como quieran llamar. ¿Qué personajes poner? Pues bien, botaneros, tienes más de 100 personajes o cartas para escoger y armar tu mazo de 12 cartas, ni más ni menos, solamente de 12 cartas. Las cartas se dividen en 6 temáticas que pueden ser aventura, ciencia ficción, mística, fantasía, superhéroes, y la última, que es un comodín, llamada neutral. Y tu mazo, esto es bien importante, botaneros, tu mazo solo puede estar conformado por 2 temáticas, y si gustas puedes añadir un comodín o solamente una temática. Y al mismo tiempo, cada temática va a tener los mismos tipos de personajes, que puede ser un asesino, un tirador, un guerrero, un tanque y hechizos. Y también estos personajes se dividen por rareza, en común, rara, épica y legendaria. Cabe de recalcar que los asesinos son los que tienen más ataque, los tiradores es que tienen un ataque igual a los guerreros, pero no tienen tanta vida como un guerrero, y los tanques son los que tienen más vida. De igual forma, el ataque y la vida no se va a comparar a un personaje común a un legendario. Obviamente el legendario va a ser mucho más fuerte a nivel 1 a comparación de una común a nivel 1. Cada carta o cada personaje va a tener una habilidad diferente y puede ser de carga, de grito de guerra, aura y golpe final. Y para mencionarles también, botaneros, no todas tienen una habilidad, como por ejemplo Sally Bandida, pues uno de los ejemplos más sencillos. Como vemos en pantalla, pues no tiene ninguna habilidad, simplemente pues, es una asesina y ya. ¿Dónde poner los personajes? Este es un tema que me gustaría tocar a profundidad, botaneros, y pues aquí a rasgos sencillos, tú puedes poner los personajes en donde quieras, siempre y cuando lo pongas dentro del cuadro que te corresponde a ti. Pero bueno, pues un consejo personal es que cuando empiece la partida, si todo está bien, puedes poner tiradores o personajes de carga atrás del New Kid, para que cuando estén un poco al frente del campo de batalla ya tengan su habilidad cargada. Pueden ser guerreros o tiradores. Y asesinos, si todo está bien y todo va bien, pueden ir al frente y pues derrotar o irse en contra del New Kid para quitarle una barra de vida si el campo está despejado. Y pues bueno, si está un poquito más de color hormiga la situación, pues vamos a utilizar un tanque para distraer a los enemigos y que el asesino pueda escabullirse entre los enemigos. Y para finalizar, botaneros, acaban unas preguntas que me imagino que ustedes tendrán en la cabeza. ¿En qué gasto mi dinero? Pues bien, botaneros, como estamos viendo en pantalla, el dinero se divide en las monedas que te da Cartman, en los dolarucos, que es dinero entre comillas un poco real, y los tickets de jugador contra jugador, o sea, las batallas online, pero eso hablaremos después. Pues bien, hablemos de las monedas que te da el juego, las monedas de Cartman, que estas monedas son fáciles de conseguir. Sin embargo, es recomendable que usen estas monedas en personajes que ustedes ya se hayan asimilado o les esté ayudando muchísimo en su mazo. En cuanto a los dolarucos, botaneros, les recomiendo sí o sí guardar estos dolarucos. ¿Por qué? Porque estos dolarucos los puedes invertir en el pase de batalla, como estábamos viendo en la pantalla,
pues una vez que compres el pase de batalla y una vez que lo termines vas a recuperar el mismo dolaruco, así que es una buena inversión. Y pues como estás jugando en el pase de batalla te dan muy buenas recompensas. ¿Cómo conseguir mejores cartas? Pues bien, botaneros, esta respuesta va de la mano con mi respuesta de la anterior. La verdad es que comprando el pase de batalla y manteniéndose activo en el juego consigues muy buenas cartas, a pesar de que lleves a tan solo un mes de jugar. Con el pase de batalla comprado, con los eventos que hay cada día y sobre todo los eventos que hay de fines de semana, que son bastante buenos, que es donde puedes conseguir más cartas legendarias, jugando y estando activo es cuando puedes avanzar un montón. ¿Dónde consigo mejores recompensas? Pues de entrada, botaneros, te digo que el juego da recompensas cada 4 horas en los paquetes de la tienda online o en la tienda virtual de Calma. Así que es estar pendiente, y sobre todo las batallas online dan muy buenas recompensas, sobre todo fines de semana. Y la pregunta más importante de todo este video, botaneros, ¿por qué? Porque el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo me llevará mejorar mi cuenta? Pues de entrada, botaneros, te menciono que el juego te da packs gratis cada 4 horas, ya sea en la tienda de Carman o en la tienda online. Nada más es estar pendiente, es activar las notificaciones y pues únicamente cuando llegue la notificación entrar al juego, abrir tus paquetes que corresponden, jugar la batalla online, abrir ese paquete y pues si gustas puedes descansar y volver a jugar cada 4 horas. Así no estarás tan harto del juego y sentirás que pues estás avanzando a un ritmo natural. Si te gustaría saber cómo funcionan las batallas online, las batallas en equipos, cómo armar una buena estrategia y cómo armar un buen mazo, no te olvides de dejarlo en la caja de comentarios, botaneros. Yo estaré muy pendiente de ello y dejamos este video para una segunda parte. Pues bien, botaneros, sin nada más que decir, yo soy el botanero 123. Hasta luego.